Estamos de vuelta en Expertos del Deporte y como lo prometido es deuda, tenemos que tocar el tema de la selección nacional, pero vamos cronológicamente. Exactamente, cronológicamente todo lo que sucedió este mismo día lunes, tempranito, desde la mañana. Exactamente, desde temprano la Comisión Normalizadora pues tuvo una cita con la fiscal del MP, Telma Aldana. Exacto. Donde fue amigable, se presentaron, dieron a conocer pormenores de algunos casos específicos que quieren y pues se pusieron a disposición para que sea investigada la federación en el enriquecimiento ilícito, por ahí que se pudo haber incurrido en algunos delitos, pero eso ya lo determinará el MP con la investigación que puede hacer, aunado a eso con el reporte del Contralor también, porque hay Contraloría, a ver si hay unos reparos y en base a esos reparos pues ver que todo se inicie de la mejor forma. Creo que están siguiendo los pasos que deben de seguir. Sí. Limpiar la mesa, dejar bien arreglado todo lo que le compete, pero también tenían el tema pendiente que era el técnico de la selección nacional y su cuerpo técnico. Sí, justamente todos esos temas que se han ido tratando desde que asumió la nueva comisión normalizadora, pues presidida por la licenciada Adela Torreviarte. Primero realizó pues con el Contralor Carlos Mencos la visita respectiva, la reunión respectiva. Ahora lo hace con Telma Aldana, la fiscal general del Ministerio Público, y luego pues a las 11:30 en las instalaciones del Proyecto Gol en la Federación Nacional de Fútbol pues tuvieron la reunión privada con el que a la postre pues sería anunciado como el nuevo cuerpo técnico de la selección nacional. Así es. Claro, ya fueron presentados, ya todos sabemos. Antes de ir a la nota vamos a comentar, pues encabeza el cuerpo técnico el profesor Walter Claverí, seguido por su asistente que es David Gardner, Juan Carlos Plata y Rogelio Flores. Ese es el cuerpo técnico. El doctor Robles también está encargado de lo que son lesiones y medicina deportiva, pero quiero hacer un hincapié en esto. Yo creo que Walter Claverí me gusta como técnico, sí, pero me gusta más el proyecto que venía haciendo en Suchitepeques, que es Callada la Boca. Sí. Yo no sé cómo le hace Suchi, pero ha traído extranjeros que le han servido desde la primera jornada hasta la jornada final y ha sonado. Puede ser el camerino que se maneje o la escogencia también, pero ahora hay un lapso que se corta. Walter Claverí y su cuerpo técnico están contratados hasta el mes de septiembre. Ya se avisó un partido ahorita en febrero, tal vez con la selección catracha, sí, no se sabe aún, pero que sirve de mucho porque tenemos 4 partidos finales, o sea, son 2 iniciales que son de mucha importancia, como lo es el partido de ida acá contra la selección de Estados Unidos, y luego a los 4 o 3 días estamos de vuelta dando la visita en Estados Unidos, y eso puede marcar mucho nuestro rumbo hacia Rusia 2018. ¿Qué pasa? Tenemos que ganar sí o sí, o al menos no perder en casa, en el último de los casos, no perdiendo en casa, pero te obliga a ganar de visita en Estados Unidos y te obliga a ganar de visita en Trinidad y Tobago. Exactamente, y sobre todo, sumado a ello, que tenés en un 90-95%, si no es que el 99%, de que Trinidad y Tobago va a sacar los 3 puntos ida y vuelta contra San Vicente y las Granadinas. Exacto. Eso es parte de lo que se tiene establecido, y sabes de que en esta jornada doble, Trinidad y Tobago va a llegar a sumar 10 puntos, sacando esos 6 con los 4 que tiene. Y si Guatemala, siendo Trinidad y Tobago el rival directo, saca, siendo optimistas, un empate de visita, y si no, al menos como decís, no perder acá 2 puntos, estaríamos llegando a 5, ya son 5 de diferencia con 6 por jugar. Es bastante complicado el calendario que le ha quedado a la selección, pero es consciente de ello también Walter Claverí y su cuerpo técnico, de que es un reto difícil, pero que lo pueden sacar adelante. Él trae una ideología, un método diferente, quiere tratar de jugar más con el balón a los pies, no tirar tanto pelotazo, sí, y que él dice, son 50, una lista de 50 posibles jugadores que puedan llegar a selección, que la van a analizar, que al final de este mes pues estarán dando la convocatoria la siguiente semana, al final de la siguiente semana, porque iniciarían trabajo el 1 de febrero. Sí. Porque se viene la liga, la segunda jornada el fin de semana, pero hay tercera jornada a media semana. A media semana. Te corta, y al final, terminando sus equipos 30-31 de enero, pues me imagino que el lunes 1 de febrero se van a tener que reportar listos los que sean convocados a selección nacional para este posible encuentro que se pueda llevar a cabo contra Honduras acá, en suelo guatemalteco. Exactamente, acá en Guatemala. Le serviría de mucho, definitivamente, que ese fogueo siento que es crucial y que deben de conseguirlo sí o sí
sobre todo porque Honduras es un muy buen fogueo, es una muy buena selección donde podemos ver las capacidades y la idea plantada ya en el campo del técnico Walter Claverí. Sí, me parece magnífico. La selección pues lo que requiere es tiempo, pero tiempo no hay. Sí, exacto. Entonces tenemos la proximidad de este partido amistoso que le puede sacar mucho rédito el director técnico Walter Claverí y sus demás personas. Lo que veo es que ya no hay tiempo para experimentar, como dijo Claverí. Es cierto que se quedó una muy buena base de lo que dejó Iván Franco Sopeño, pero no se puede experimentar con jóvenes. Queremos pasar. Entonces, yo entiendo muy bien lo que quiere decir el técnico Claverí, que creo que quiere ganar con experiencia, ahorrarse el tiempo de estar trabajando en la cancha porque no hay. Y el objetivo es grande, el objetivo es seguir en la lucha de nuestro camino hacia Rusia 2018 y en la forma que se haga con gente mayor de edad. Mayor de edad me refiero que sean grandes, como dice la población acá, que ya estén viejos, como dicen, pero en el fútbol no juegan los viejos ni jóvenes, juegan los buenos y malos, sencillamente. Entonces creo que se tiene que agarrar de la experiencia de jugadores que han bregado por ahí y, por qué no decirlo, de aquellos jugadores que se puedan estar a la orden del día, que no nacidos en Guatemala. Así es, eso lo dejó muy en claro Walter Claverí en la conferencia de prensa donde lo presentaron, de que todo el jugador que tenga nacionalidad guatemalteca, así sea nacionalizado o nacional 100%, pues va a tener una oportunidad, no importa la edad, no importa. Los que tengan la oportunidad y estén en condiciones físicas y futbolísticas y que su buen momento así lo marque, pues será llamado a la selección nacional y sobre todo, pues si no tiene tiempo de experimentar con nuevos, pero sí, si son jóvenes y están pasando un buen momento, pues los va a llamar para que ser incluidos en esa... Ahora bien, ya no tenemos tiempo para trabajar, para especular, para decir si fue bien o mal. Estamos para apoyar. Sí. Ya están designados el cuerpo técnico. A algunos les gusta, a algunos otros pues se creó cierta duda o cierta, no sé, nubosidad de por qué no se pusieron otras personas. Ya estuvo, ya están nombradas estas personas en el cuerpo técnico. Hay que darles el apoyo, hay que darles el respaldo y hay que darles el tiempo que no se le dio o que no quiso tener el técnico que dejó en stand-by a la selección nacional, como fue Iván Franco, que prefirió irse a comunicaciones, y ahora ellos no tienen tiempo, así que evitemos el juzgar, evitemos el señalar. La selección es el equipo del pueblo, así que apoyar, darles el beneficio de duda en estos 2 o 3 partidos que tengan y bueno, esperar que tenga Walter Claverí y compañía una varita mágica para componer el fútbol que tanto lo necesitamos. Pues sí, pero aquí nosotros estuvimos presentes en ese nombramiento del nuevo cuerpo técnico de selección nacional y acá les tenemos lo mejor de las declaraciones tanto de Walter Claverí como de Juan Carlos Plata. Este lunes fue presentado oficialmente el nuevo cuerpo técnico de la selección nacional en el proyecto Gol de la Zona 15, donde la comisión normalizadora haría oficial la vinculación de Walter Claverí como técnico de la bicolor, acompañado de sus asistentes Juan Carlos Plata, David Gardiner y Rogelio Flores como entrenador de arqueros. Luego de evaluar varias carpetas, la comisión se inclinó por un cuerpo técnico 100% nacional, para que asumiera un duro reto de cara a los encuentros de eliminatoria durante el mes de marzo ante Estados Unidos, el 25 y 29 respectivamente. Walter Claverí anunció además que iniciará con el trabajo el próximo 1 de febrero y que en los próximos días dará a conocer la primera convocatoria. Claverí y compañía fue elegido para ocupar el cargo hasta el mes de septiembre, que es cuando se realizarán las elecciones que definirán a la junta directiva de FedeFut. Dentro de los planes se prevé un partido amistoso el próximo 3 de febrero en suelo guatemalteco, ante el combinado hondureño, aunque eso aún está por definirse en los próximos días. Tanto Walter Claverí como Juan Carlos Plata coinciden que este será un reto difícil, pero que iniciarán pronto a trabajar para afrontar de mejor manera la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. Sí, sabemos que el fútbol nuestro no tiene tampoco muchísimo. Sabemos que hay un grupo corto de jugadores ya con experiencia y formados, pero sí ya tenemos lógicamente en mente y lo estaremos discutiendo con los compañeros del cuerpo técnico para ir depurándolo. Es un modelo de juego, es un juego combinativo, un juego posicional, que cuando se pueda presionar, tratar de presionar y si no, pues tendremos otras opciones de una defensa por momentos más pasivas si eso no es posible, pero sí con principios claros que el jugador vaya entendiendo, aunque sabemos que es poco tiempo lo que tenemos, intentaremos dar lo máximo que podamos para que el grupo pueda asimilar. Tenemos las mismas posibilidades que los que están ahorita arriba, es un punto de la diferencia y es cuestión de aplicación
dejar todo en el campo y se puede ganar puntos, corriendo y luchando y aplicándose lo más que se pueda. Con lo que hablamos del modelo se puede ganar puntos y aspirar a estar ahí entre los 2 primeros. Complicado, el profesor me lo dijo claramente, a él le gustan los retos y siempre le ponen trabajos muy difíciles, pero esperamos que en este corto tiempo, que lamentablemente hay jornadas a media semana, no se puede trabajar mayor cosa. Esperamos en Dios que se solvente también este partido que tenemos de fogueo, que es contra Honduras, el 3, ojalá que se llegue para poder ver errores, para poder ver y corregir y ya estar pensando directamente al primer juego contra Estados Unidos, que es el primer objetivo que tenemos, y pues en el corto tiempo que tenga el profesor, que sea un estilo de juego que él quiere, que lo tenemos en mente por las palabras que ha utilizado, que va a querer que esta selección juegue, que nunca tire la pelota. Entonces tenemos que conocer las características de cada jugador, conocimiento también de muchos jugadores que han sido titulares en estos últimos 2 juegos eliminatorios, que lamentablemente están lesionados. También hay que ver otros jugadores que puedan ocupar esa posición. Entonces va a depender mucho de la disposición, va a depender mucho de las características que el profesor quiera de determinado jugador, de determinados movimientos, y nosotros pues estaremos apoyando todo eso y que el grupo más que todo sepa del reto grande que tenemos ahora, que es un grupo de guatemaltecos que va a pensar directamente en el beneficio del mismo y del beneficio de cada jugador para que haga su mejor trabajo en estos partidos. Después de ver y escuchar ahí a los protagonistas de este idilio, que son el cuerpo técnico de selección nacional, nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero no se mueva porque al volver viene el señor Herbert de la Rosa con ese resumen internacional y cómo quedaron esos partidos de la NFL.